Ya, ahora sí. Bien, buen día con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, el tema del día de hoy es sobre la cultura chincha, ¿ya? En las clases anteriores hemos estado viendo, por ejemplo, el Imperio Wari y también la cultura Chimú, ¿no? Que fue uno de los últimos temas, ¿ya? Eh, Chimú se desarrolló en la zona norte y bueno, en este caso, Chincha va a desarrollarse en la costa central, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, estamos hablando de una cultura que surge en la costa, ¿ya? En la costa peruana, al sur de Lima, ¿ya? En la costa peruana al sur de Lima. Dice, esta sociedad se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco e Ica y logró expandirse entre las regiones de Lima, Ica y Arequipa. Ajá. Entonces, como primer punto para subrayar, vamos a colocar esto, ¿ya? Se desarrolló en los valles de Cañete, de Chincha, Pisco e Ica, ¿ya? Y se expandió, logró expandirse hacia Lima por el norte y hacia el sur Ica y Arequipa, ¿ya? El centro de su poder se encontraba en el propio Valle de Chincha, ¿ya? El cual fue tan importante que las crónicas denominaban Chinchaysuyo al territorio entre el Cusco y Quito. Ajá, muy bien. Si recuerdan, o bueno, si cuando veamos el imperio de los incas, ¿ya? La región llamada Chinchaysuyo va a ser precisamente en referencia a la cultura chincha, ¿ya? Muy bien. Dice, en 1900, ¿ya? Cuando el arqueólogo Max Uhle realizó las investigaciones de esta cultura, quien destacó la presencia en este valle de las Huacas de la Centinela, la Cumbe, Tambo de Mora y Lurinchich. Muy bien, entonces se hace referencia al arqueólogo Max Uhle, ¿ya? Y Max Uhle también va a destacar la existencia de unas huacas, que son las huacas La Centinela, La Cumbe, Tambo de Mora y Lurinchich. Recordemos que una huaca es un centro, digamos, religioso también, pero que sirve también para centro de almacenamiento de comida, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Dice, historia. Cuando se produjo la captura de Atahualpa en 1532, en la ciudad de Cajamarca, los españoles presenciaron que eran dos los personajes llevados en andas. Uno de ellos era Atahualpa y el otro el curaca de Chincha. Esta descripción realizada en las crónicas permite conocer la importancia que tenía este pueblo para los incas. Ajá, aquí está haciendo referencia a un hecho posterior, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante? Dicen que cuando Atahualpa fue capturado en 1532, a Atahualpa lo estaba acompañando el curaca de Chincha. ¿Esto qué significa? Recuerden que los incas eran un imperio, ¿ya? Y empezaban a someter a las demás culturas por la fuerza. Sin embargo, habían excepciones. Por ejemplo, si llegaban a un lugar cuyo desarrollo cultural era muy importante y era muy impresionante, ¿no? Los incas le permitían a esa región, si es que se rendían, ¿no? Les iban a permitir a los líderes de esa cultura conservar sus mismos derechos, ¿no? Conservar sus mismos derechos, ¿no? Si es que se rendían, ¿no? Si es que no ponían resistencia. Y bueno, al parecer con Chincha pasó eso, ¿no? Entonces, dice, los arqueólogos
fijan la existencia de la cultura chincha aproximadamente desde los años 1100. Ya, muy bien. Vamos a subrayar eso, ¿ya? Desde el año 1100, ¿ya? Su existencia. ¿Ya? La existencia de los chincha, más o menos desde los años 1100, ¿ya? Y describen a este señorío, dice, como el más rico en la costa, ¿ya? Eh, ¿Por qué? En este caso, por la posesión de miles de balsas, dice, posesión de miles de balsas, ¿no? Que usaban para una de sus principales actividades más importantes. Bueno, si es una cultura costeña que está cerca al mar, ¿no? En este caso, en lo que más van a destacar es en la pesca, ¿no? Porque es una cultura costeña, o sea, imagínate que sea una cultura costeña y no sepa pescar, ¿no? O sea, el mar es es tu principal fuente de alimentación, ¿no? Y bueno, los chinchas van a destacar en eso, en la pesca. Van a ser navegantes. Bien, dice, fue durante el gobierno del Inca Pachacútec cuando se inician los intentos por dominar al señorío de Chincha, ¿ya? Pero con resultados negativos. Dice, pero durante el gobierno de Tupac Yupanqui, sucesor de Pachacútec, se logró establecer una alianza estratégica. Ajá, con Tupac Yupanqui se logró hacer una estrategia, una alianza estratégica ¿con quién? Con el Curaca de Chincha. Con el Curaca de Chincha. El Curaca viene a ser una especie de, digamos, de alto cargo después del Inca, ¿no? ¿Ya? El Curaca. Aproximadamente en el año 1470, ¿ya? Siendo denominado el Chincha Cápac o gobernante de los Chincha. Esta alianza fue tan importante, ¿ya? Ajá, esta alianza fue tan importante que se encontró presente en la ciudad de Cajamarca en 1532, ¿ya? Muy bien. Entonces, había una alianza entre los incas y los chincha, ¿ya? Y digamos que de alguna manera, de forma pacífica, los chinchas pasaron a integrar el Tahuantinsuyo, ¿ya? Muy bien. Ya, muy bien. Pasamos entonces a la parte de la sociedad y economía. Dice, según las crónicas, se calcula que la población estaría conformada por 12.000 agricultores, 10.000 pescadores y 6.000 comerciantes, ¿ya? Bueno, estas son estimaciones que se hacen, ¿no? No quiere decir que haya habido esa cantidad exacta de personas, ¿no? Pero es un cálculo aproximado. Dice, los agricultores se dedicaron al cultivo del maíz, ¿ya? Cultivo de maíz y otras plantas. Los pescadores, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces vamos a subrayar esa parte, ¿ya? Eh, los agricultores se dedicaban al cultivo de maíz, los pescadores, ¿no? Hacían su trabajo por turnos, ¿no? Hacían su trabajo por turnos, ¿ya? Los pescadores saldrían al mar en sus balsas con redes por turnos, ¿ya? Dice, los estudios de este documento, ¿ya? Permiten conocer la existencia también de mercaderes, quienes se hacían a la mar en largos viajes en los que bordeaban la actual costa peruana rumbo al norte. Ajá. ¿Qué pasa? Que hay relatos que comentan que los chincha, siguiendo las costas peruanas, fueron capaces de llegar hasta Ecuador, a lo que actualmente es Ecuador, ¿ya? Entonces, ustedes imagínense, navegar desde Chincha, que está al sur de Lima, pasar por todo Lima, pasar por todo Ancash, pasar por La Libertad, pasar por Piura, por Tumbes, Lambayeque, o sea, pasar por todas esas zonas hasta llegar a Ecuador.
¿no? Era un tramo muy largo, ¿ya? Y se tiene evidencia de que los Chincha lograron hacer este tipo de viajes, ¿no? Con fines comerciales. Entonces, llegaron hasta las costas de Guayaquil, ¿ya? La mercadería que utilizaban para intercambio en Guayaquil era el cobre, traído desde el Collao, y la coca desde el territorio andino, para luego retornar con el Spondylus princeps o concha muyu, el cual era muy apreciado, ¿ya? El cual era muy apreciado para el culto, pues lo consideraban alimento de los dioses. Ajá, muy bien. Entonces, los chincha, ¿ya? Van a tener tal actividad comercial que una vez que llegan a Ecuador, ¿ya? ¿Cuál era la finalidad de llegar hasta esa zona? Conseguir un producto denominado Spondylus princeps, ¿ya? O la concha muy, ¿ya? Este alimento era muy importante porque era considerado, ¿ya? Consideraban alimentos de los dioses, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos hablando de cómo estaba organizada la sociedad chincha, ¿ya? Y aquí tenemos una línea de tiempo. Dice, ajá, está hablando de dinastías. Los Valois en Francia, habla de la peste negra. No sé si ustedes saben lo que es la peste negra, chicos. La peste negra viene a ser como una especie de pandemia que ocurrió en los años 1100, 1100, 1200, ¿ya? Una enfermedad que no tenía cura y que pues redujo la población europea bastante. Se crea la Escuela Náutica de Sagres en 1416, ¿no? En este tiempo, una escuela náutica era muy importante. ¿Por qué? Porque en Europa empezaron a ver, eh, se empezó a dar prioridad a la navegación marítima, ¿no? Y otro hecho es que los reyes católicos llegan a Granada. ¿Por qué lo mencionan aquí? Porque si se fijan en el año 1492, va a ser justamente el año en el que Cristóbal Colón va a llegar a América, ¿ya? Entonces es un hecho importante, de relevancia. Ya, muy bien. Continuamos. Ya, muy bien. Entonces, existían dos rutas, ¿ya? La primera era realizada hasta el Collao. El Collao viene a ser la región del altiplano donde se ubicaba la cultura tiahuanaco, ¿no? Eh, la primera ruta comercial era hasta el Collao con el uso de camélidos como animales de carga y la segunda ruta en el mar mediante el uso de balsas, ¿ya? De vela de gran tamaño. Muy bien. Los chinchas también tenían manifestaciones culturales, ¿ya? El señorío de Chincha dejó un gran legado histórico y cultural, el cual se puede apreciar en las siguientes manifestaciones. Ya, vamos a ver. Dice, en cuanto a la arquitectura, construyeron una amplia red de caminos y cuidados en el Valle de Chincha. También edificaron templos y palacios, los cuales presentan gruesos y grandes muros de barro, para cuya elaboración hicieron uso de la técnica de adobón o tapial. La localización de sus ciudades dentro del Valle de Chincha estuvieron repartidas en el norte por la Centinela, la Cumbre y Tambo de Mora, mientras que al sur se ubicaban Lurín Chinchas, San Pedro y Ranchería, y para finalizar, en el este se situó Las Huacas. Muy bien, entonces, eso es en cuanto a la manifestación cultural de la arquitectura. Muy bien, entonces, dice, los principales centros arqueológicos de los Chincha fueron la Huaca, la Centinela, ¿no? Tambo de Mora, la Cumbre, ¿no? La Centinela viene a ser un centro administrativo
¿Ya? Tambo de Mora, dice, que está formada por terrazas de distinto nivel, con altas estructuras piramidales. Gran plaza amurallada. Vamos a subrayar eso, ¿ya? Y finalmente la cumbre, que viene a ser una pirámide de 200 metros de largo por 150 metros de largo. Ya, muy bien. Entonces, la pirámide, la cumbre, perdón, que va a ser una pirámide de 200 metros de largo, ¿ya? Para los arqueólogos era el lugar de adoración de su dios Chincha. Muy bien, continuamos. En la cerámica poseen características propias del Horizonte Medio, ¿ya? Destacan los cántaros con cuello y con asas en las partes altas, mm, botellas, barriles, tazas y platos. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, su cerámica tiene una decoración geométrica, ¿ya? Sobre fondo rojo y en la que utilizaron los colores blanco, gris y negro. Muy bien. En la textilería, ¿ya? En la textilería eh, son paños rectangulares de tela llana de algodón, sobre las cuales se dispusieron las tramas de lana del camélido sin teñir. Es decir, el color marrón oscuro, a ver, el color marrón oscuro, ¿ya? Estas tramas forman figuras con diseños geométricos de serpientes bicéfalas. ¿Qué quiere decir serpiente bicéfala? Serpiente con dos cabezas, ¿ya? Y seres antropomorfos, con báculos y cinturón, lo que prueba la influencia del Horizonte Medio. Ya, muy bien. Hicieron uso también de la técnica del brocado para los diseños geométricos de aves y peces confeccionados en algodón y lana de camello. Muy bien. Luego, también los chinchas destacaron por trabajo de madera, ¿ya? Bueno, también está la orfebrería y la religión, ¿ya? Por ejemplo, es el trabajo en madera, la silografía, es el arte de grabar en madera. Esto lo observamos en los tallados realizados en las empuñaduras de sus remos, que presentaban diseños zoomorfos, ¿no? ¿Qué quiere decir un diseño zoomorfo? Subrayen eso. Diseños zoomorfos. Ya, zoo, ¿han escuchado la palabra zoológico? Ya. Zoo tiene que ver con animales. Morfos viene de latín forma, o sea, diseños en forma de animales, ¿no? En orfebrería hicieron uso del oro y la plata. Ujú. Vamos a subrayar eso. Hicieron el uso del oro y la plata y también de una aleación de cobre. Muy bien. Entonces, estos sirvieron principalmente para la elaboración, ¿ya? Para la elaboración de sus vasos retrato o vasos narigones, sí, los cuales están hechos con una lámina de metal, dándole formas sin hacer uso de soldaduras o uniones. Finalmente, en la religión, para algunos arqueólogos, el poderío que lograron tener los Chincha en la costa sur debido, ujú, ya, muy bien, debido a cierta defensa militar, pero también a las fuerzas religiosas relacionada al oráculo de Chincha Cámac, ¿ya? Que fue el nombre que le dieron los incas. Ajá, si bien los propios chinchas no tenían un término para referirse a su dios, los incas sí. ¿Qué término le pusieron al dios de Chincha? Chincha Cámac.
Ya, muy bien. Entonces, esto en cuanto al contenido, ya chicos. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Vamos a pasar con las preguntas. Ya, muy bien. Entonces, dice, durante el intermedio tardío, ¿ya? Durante el intermedio tardío, ¿qué señorío se desarrolló en la costa sur del Perú? Chicha. Claro, en este caso estamos hablando del señorío Chincha. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una relación incorrecta? La Ajá. B, Chincha, Sierra Central. Ya, a ver, vamos a ver. Mochica, Costa Norte, sí, ese sí es. Chincha, Sierra Central, exacto. Chincha no es de Sierra Central. Chincha es de la costa central, ¿ya? Ya. Listo, continuamos. Dice, el señorío de Chincha, durante su máxima expansión, habitó los actuales valles de las regiones, ajá, Lami. Lima, Ica y Arequipa, efectivamente. ¿Cómo que mis? Ya. Sí. En este caso, por aquí estábamos viendo la respuesta, ¿no? Ajá, acá está. La expansión que lograron. Lima, Ica y Arequipa. ¿Ya? Muy bien. Lima, Ica y Arequipa. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, ¿cómo denominaron los incas a la máxima autoridad del señorío Chincha? ¿Recuerdan? Tiene capa. La C. Ya, a ver, estaba por acá, ¿verdad? A ver, no sé, la pregunta. Ajá, sí, estaba por acá. Los incas denominaban a. ¿Dónde está? Ya, ¿qué respuesta dijeron? Disculpen, no las escuché. Sí. Ya, por aquí estaba. Mm, ajá, sí, acá está. Ah, no, perdón. El Chinchaycamac vendría a ser la divinidad, pero no. En este caso, los incas denominaron a la A, Chinchaycapac, ¿ya? Sino que estaba por una de esas partes, estaba, o sea, recuerdo haberlo visto. Mm, ya, no lo veo por aquí. Pero sí, los incas denominaban a los de la cultura de Chincha como Chinchay, bueno, o al líder en este caso. Ajá, acá está. Listo, acá está. El Chinchay Capac, ¿ya? El Chinchay Capac, la máxima autoridad de la cultura Chincha, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vendría a ser Chinchay Capac. La pregunta 5 dice, fue la actividad económica que hizo de Señoría Chincha un aliado estratégico de los incas. Ya, en este caso, la actividad económica es el comercio marítimo. ¿Ya? El comercio marítimo. Siguiente, dice, ¿qué producto era extraído de las aguas de Ecuador por ser muy apreciado por la sociedad andina para los rituales? Ya, en este caso habíamos visto que era el Spondylus. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Ya, ya, muy bien. Entonces, estaba por, a ver, me parece que por aquí. Ajá, acá está, muy bien. Spondylus princeps, o concho muy, ¿ya?
Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿ya? Vendría a ser Muyo, ¿ya? La 7 dice, señala la alternativa correcta. Profesor, la D. La D, a ver, 2 y 3 de los chinchas. La D, 2 y 3. Comerciantes y navegantes. ¿Y no eran pescadores? ¿Eran pescadores? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Exacto, eran pescadores. ¿Eran comerciantes? También. Hacían intercambio comercial. ¿Y navegantes serán también? También, ¿verdad? Si llegaron hasta Ecuador, saben navegar, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta es la E. Uno, 2 y 3. Porque corresponde a la actividad económica de los hinchas. La pesca, el comercio, la navegación. ¿No? Muy bien, dice, el señorío de Chincha inició su expansión desde la actual región de... Ajá. En este caso habíamos visto que habían tres zonas, ¿no? Lima, Ica y Arequipa, ¿ya? Pero este inicio de expansión, ¿ya? Se va a dar por la zona más cercana, que en este caso vendría a ser Ica, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, debido a su actividad económica y conocimiento de navegación, los arqueólogos han denominado fenicios de América a la sociedad. Profesor, la C. Exacto, estamos hablando de Chincha. Ujú, muy bien. Finalmente dice, los incas denominaron al oráculo que veneraban los pobladores de Chincha como... Acá está la respuesta. Chinchaycama. Ajá, muy bien. Chincha y Cámara. Finalmente, ya, perdón. Esa es la final. Finalmente, ya hay bueno, un cuadrito que menciona lo siguiente. Dice, ten en cuenta que a diferencia de los chimúes, que fueron anexados al imperio durante el gobierno de Pachacútec por acciones de Suauqui y Tupac Yupanqui, el señorío de Chincha se convierte en socio estratégico de los incas, cuando Tupac Yupanqui había asumido el cargo de inca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, estas serían las respuestas a las 10 preguntas. ¿Ya? Luego hay ¿no? Unas tareas, ¿ya? Que tienen que colocar en su cuaderno y subirlo al grupo de tareas, chicos. También hay una actividad de evaluación. Muy bien. Entonces, si tienen alguna consulta o duda con respecto al desarrollo de la tarea, me la hacen saber.